Bienvenidos a Amigurumis Castillo. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar realizando esta colección de cuerpos base. Ahora nos toca el turno del cuerpo más grande. El pequeño ya lo hicimos en el tutorial anterior. Mide aproximadamente entre unos 38 a 40 centímetros. Y bueno, así que alista tus materiales favoritos porque vamos a iniciar este proyecto. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Para desactivar los subtítulos que miras aquí, vas a dar clic en la pantalla y te va a salir una ruedita en la parte superior derecha. Le vas a dar clic en esa ruedita y luego se te va a abrir esta pestaña. Donde dice abajo de velocidad y reproducción, abajo está español, hay una flechita, le das clic ahí, a esa flechita, y aquí puedes tú traducir al idioma que desees o simplemente donde dice desactivar subtítulos le das clic y mira, a ti ya no te salen nada de subtítulos. Bueno, vamos a utilizar un ganchillo, como les dije, de 1.75 milímetros. Y vamos a iniciar realizando pues la cabecita. Para ello vamos a realizar un anillo mágico, miren, de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahorita que me miro en la cámara me veo que aquí, de lo que ayer me quemé cocinando. Ahorita recién me veo. Como cuando uno hace tan rápido las cosas, a veces ni se da cuenta de que se ha quemado, de que se ha cortado, de todo, miren. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento, vamos a hacer una fila de aumentos, o sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces voy a hacer 6 aumentos. Ya hice 1, y 6. Y aquí yo ya tendría 12 puntos, porque al iniciar hicimos 6 puntos en un anillo mágico, que es este de aquí. Luego hicimos aumentos, entonces un aumento en cada puntito serían en total 12 puntos, ¿no? Ahora sí vamos a iniciar con la siguiente vuelta y para ello vamos a hacer un punto bajo. Y aquí pues ya vamos a comenzar, vamos a poner ya el marcador, separador de vueltas, ¿no? En el primer punto que hicimos de ahorita. En el siguiente punto, o sea, en el segundo punto yo voy a hacer un aumento. Entonces yo voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vueltita y pues hasta ahí ya tenemos 18 puntos, ¿no? Vamos a continuar, vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un punto bajo, ¿no? En el siguiente punto voy a hacer otro punto bajo y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a continuar. Vamos a la siguiente vuelta a realizar un punto bajo. Ponemos el separador. Hacemos, ya hice un punto, vamos, 2 puntos, 3 puntos, estoy haciendo un punto en cada punto. Y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 30 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Voy a hacer ahorita un punto. En cada punto estoy haciendo ya. Hice 1, vamos, 2, 3, 4 y en el quinto punto sería un aumento. Entonces voy a hacer
el patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas y voy a tejer un punto. En el siguiente punto vamos 2, 3, 4, 5. Y en el sexto punto hacemos un aumento, ¿no? Vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos. En el siguiente punto 2, vamos 3, 4 y así vamos en cada punto 5, 6 y en el séptimo punto sería un aumento de puntos bajos. Y vamos a hacer este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Dos puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos y 8 puntos. Y en el noveno punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Vamos a poner el separador de vueltas. Vamos a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 5, 5, 6 puntos, 7 puntos, 7, 8 puntos, 9 puntos y en el décimo punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esta vuelta y hasta ahí tenemos 66 puntos. Ahora vamos a tejer un punto en cada punto, estos 66 puntos, y vamos a levantar 12 vueltas de altura. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 12 vueltas de altura. Miren, así ya me creció la cabecita. Bueno, ahora sí vamos a hacer la siguiente vueltita. Déjenme revisar mis apuntes. Ya, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 5. Luego vamos a hacer 7 aumentos. 1, 7. Ahora vamos a realizar 10 puntos bajos. 1 y 10. Y volvemos a repetir 7 aumentos de puntos bajos. 1, y 7. Y finalmente nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En total nos debe salir aquí 37 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis últimos puntos que me faltaban tejer, los 37 puntos. Y aquí terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 80 puntos. Porque hicimos en total 7 aumentos aquí, 7 aumentos acá, en total 14 aumentos.
Y como teníamos 66 puntos anteriormente, más 14, serían 80 puntos. Si tú eres en cambio de las personas que colocas los ojitos antes de cerrar la cabecita para poner la seguridad atrás, pues te voy a explicar en este punto, ¿ya? ¿Cómo lo vas a colocar? Ya. Primero, tú vas a encontrar aquí, estos son los aumentos que hicimos, ¿no es cierto? Hicimos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aumentos. De este grupo de aumentos a este otro grupo de aumentos tenemos 10 puntos de separación. Entonces vamos a encontrar el centro que serían 5. Cuentas 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el quinto y vas a subir 1 y 2 filas. Vas a colocar en esta fila, como esta es la mitad aquí, ¿no es cierto? Los ojos van a tener 6 puntos de separación. ¿Ya? Entonces le voy a girar así el tejido. Aquí es la mitad, ¿ya? Entonces, como van a tener 6 puntos de separación, tú vas a recorrer de este lado 1, mira, 1, 2, 3 y 4 y colocas el ojo para que se vea 3 puntos libres, porque si tú solamente recorres, obviamente el ojito, mira, aquí le voy a sacar aquí le colocas el ojo. Mira, para que se vea 1, 2 y 3 del centro. Y luego vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vas a colocar aquí el otro ojo, ¿no? Entonces colocas aquí el otro ojito. Entonces déjame ponerle el otro ojito para que ustedes puedan mirar. Si tú colocas de esta manera como yo te estoy indicando, mira, vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos visibles, ¿ya? Entonces ahí tú vas a colocar los ojos y obviamente le pones las seguridades. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a hacer en total 4 vueltas de altura de estos 80 puntos. Listo, miren, yo ya terminé de realizar estas 4 vueltas de altura de los 80 puntos. Miren, aquí ya se formó las mejillitas, miren, se está formando el perfil. Ahora vamos a iniciar con las vueltas de disminución. Vamos a empezar a cerrar ya la cabecita, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto. Vamos aquí a tejer 11 puntos. 2, 11 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 11 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos van a sobrar 2 puntos y en estos 2 puntos vamos a hacer una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y como les decía, nos va a sobrar 1 y 2 puntos. Y en esos 2 puntos yo voy a hacer una disminución. Miren. Así, de esta manera. Y aquí déjenme ver, nos quedarían 73 puntos, ¿no? Ahora vamos a la próxima vuelta y vamos a hacer 10 puntos bajos. Voy a hacer 1 y 10. Y aquí voy a hacer una disminución. Y voy a repetir este patrón de 10 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar solo un puntito y ese puntito lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 67 puntitos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 9 puntos bajos. Vamos, 1 y 9 puntos. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 9 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este puntito y este lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 61 puntos. Ya estamos cerrando de a poco. Vamos a continuar y vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí voy a hacer un punto. Vamos, 2 y 8 puntos.
y vamos a hacer una disminución invisible. Y este patrón de 8 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este punto y este lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 55 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 7 puntos bajos. Aquí voy a hacer 1, 7 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 49 puntos. Ahora sí, seguimos realizando las vueltas de disminución y vamos a hacer en total aquí 6 puntos. Ya hice 1 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 43 puntos. Ahorita vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar, pero solo le vamos a rellenar hasta aquí, hasta la mitad. Nada más. Luego, a lo que cerremos un poquito más, continuamos pues cerrando esta parte para que no se nos abra mucho los puntos, ¿ya? Entonces, vamos a rellenar solo hasta aquí. Listo, miren, ya le rellené, como les dije, hasta la mitacita nada más. No rellenen mucho, o sea, no le hagan que esto ceda porque se abren los puntos, solamente hasta que, miren, de la forma. Nada más, ¿no? Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí. Y vamos a hacer 5 puntitos, ¿ya? 1 y 5. Y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este puntito y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 37 puntos. Ahora sí, vamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer 4 puntos. 4 puntitos. Listo. Aquí voy a hacer 4 puntos. Voy a hacer 4 puntos bajos y una disminución y eso lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 31 puntitos. Ahora, la siguiente vuelta que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese punto lo vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 25 puntos, ¿no? Si ustedes aquí en este punto quieren ir ya rellenando, lo pueden hacer. Pueden ayudarse de pinzas. Yo me ayudo mucho de unas pinzas para poder rellenar. Ya les voy a indicar cuáles. Estas pinzas de aquí, miren. Son unas pinzas que tenía ahí en las herramientas, entonces es mejor así. A veces como que cuando está el tejido más cerradito, meterle y a veces le forzamos. Si ustedes aquí en este punto desean ya irle rellenando, lo pueden hacer. Yo me voy a esperar a la próxima vuelta para rellenar. Y aquí pues vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, pero solo lo vamos a repetir 5 veces. Al final nos van a sobrar 5 puntos y ya les voy a indicar qué hacer. Primero repitamos 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Listo, miren, ya repetí 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Al final me sobran 5 puntos. Y aquí van a hacer una disminución, un punto bajo y una disminución. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esto y hasta ahí tenemos ya 18 puntos. Y aquí ya terminamos de hacer las vueltas de disminución. Y yo aquí voy a proceder a rellenarle, como les dije, despacio con esta pincita. Le voy a ir metiendo todo el relleno en esta parte de aquí para que vaya dando esa forma. No rellenen mucho para que no se les abra los puntos. De igual forma aquí ya le cortan nomás la hebra. No necesitamos dejar hebra larga ya. Aquí simplemente le cortan. ¿No? Le pueden hacer aquí una cadenita al final
para que no se zafe y nada más. Y esto quedaría dentro. Entonces vamos a rellenar. Y listo, miren, ya le rellené. Como pueden ver, miren, aquí le dejé siempre el espacio que va a meterse aquí el cuellito. No rellenen mucho para que no se abran los puntos. Miren, aquí no se mira ningún punto abierto. Y también ayuda bastante cuando uno ya al final le rellena de la mitad para abajo, miren, para que no se nos abran mucho los puntos. Entonces, miren, así nos queda la cabecita. Miren este perfil muy coqueto. Y si tú eres de las personas como yo que ponemos los ojitos ya una vez que terminamos la cabecita, igual tomen en cuenta que estos son ojos de seguridad. Pero yo, como les he comentado en los anteriores videos, que yo no suelo poner la seguridad porque muchas veces se me ha salido, ¿ya? Entonces lo que yo hago es hacerle huequito como ahorita les voy a indicar, ¿ya? Ahora, si tú colocas los ojos ya una vez que esté formada la cabeza, pues vas a identificar. Mira, aquí se ve muy claramente los aumentos. Le voy a girar así porque como se teje así, miren, aquí está, esta es la fila 22 me parece. La fila 22 que hicimos los aumentos. Recuerden que hicimos 7 aumentos, 10 puntos bajos y 7 aumentos, ¿ya? Yo voy a encontrar de estos, miren, aquí está el grupo de 7 aumentos y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos y subo. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y subo 2 filas. De esta fila que están los aumentos subo 1 y 2 filas y pongo el separador para yo tener una visión de dónde le voy a poner el ojito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a contar. Vamos a dejar 6 puntos de separación entre ojo y ojo. Entonces, ¿cómo colocamos? Miren, estos depende mucho también del diámetro de los ojos, porque obviamente si ustedes utilizan ojos más pequeños que estos o más grandes que estos, obviamente les va a quedar más espacio o menos espacio. Estos ojitos de aquí miden 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Ahora, dicho esto, yo como ya tengo colocada aquí la mitad, voy a contar 1, 2, 3 y 4 y me voy aquí a meterle, aquí voy a meter el un ojo. Y de aquí a acá voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá sería, acá voy a poner el otro ojo. Entonces aquí yo voy a pincharme, miren, aquí le voy a poner un alfiler porque aquí voy a poner el otro ojo. ¿Ya? Entonces así voy a contar, ¿ya? Entonces, para que a mí me quede 6 puntos de separación una vez puesto los ojos, debo dejar 9 puntos de separación entre la señal a la señal. Entonces, ¿qué hago yo? Primerito, lo que yo hago de una manera muy delicada, voy a abrir el hueco sin romper. ¿A qué me refiero delicada? A que no rompo el tejido, sino que aquí me abro el punto y le hago así un huequito, miren. Y ahí voy a colocar el ojo, ¿ya? ¿No? Ahorita le voy a colocar así. Entonces, acá igual, miren, voy a abrir el punto así y voy a colocar el ojito, miren, así de esta manera. Y si ustedes se dan cuenta, al colocar los ojos, miren cuántos puntos nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justo nos quedan 6 puntos. Miren, si ustedes hacen así, entonces las mejillas nos quedan cuadradas, nos queda todo bien. Listo, miren, ahora vamos a hacer los bracitos. Este es el bracito, los bracitos que vamos a hacer. Yo ya hice uno, ya les voy a replicar porque los dos son totalmente iguales. Bueno, vamos a continuar con el estambre de color piel. Y para ello vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Déjenme acomodar esto de acá. Un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces dentro de este anillo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico
Así miren, de esta manera. Para luego hacer aquí unos aumentos. Vamos a hacer aumentos. Vamos a realizar 6 aumentos. 1, 6. La siguiente vuelta que vamos a hacer es un punto bajo y aquí ya empezamos a colocar lo que sería el separador de vueltas. Vamos a hacer un punto bajo, pongo el separador. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 18 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura, ¿no? Tenemos 18 puntos, recuerden. Ahora vamos a tejer 9 puntos, solo 9 puntos. Ya hice 1 y 9. Ahora vamos a hacer este dedito de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en un solo punto 3 medios puntos altos, en un solo punto, o sea, un triple aumento de medios puntos altos. Voy 2, miren, cojo lazada, cojo otra vez lazada y tejo. Hice 3 medios puntos altos en un solo punto. Y ahora me voy a ir tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos. Vamos, 2 y 8. Ahora iniciamos la nueva vuelta y vamos a tejer nuevamente aquí. A ver, en esta de aquí nos tocaría hacer, a ver, déjenme ver. Sí, 9 puntos. Vamos a hacer 9 puntos bajos. Ponemos el separador y voy a hacer 9 puntos. 1 y 9. Y aquí me topo con los 3 medios puntos altos que hice en un solo punto. Entonces voy a hacer una disminución triple. Entonces cojo así, como que voy a hacer un punto bajo y me quedo a medias. Luego vuelvo a ingresar en el siguiente punto y me quedan 3. Me ingreso en el siguiente punto y me quedan 4. Cojo lazada y tejo esos 4. Y luego me voy tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos. 2 y 8, ¿no? Entonces, miren, con aquí hicimos el dedito. Le pueden ir sacando con cualquier cosita que tengan. Déjenme ver, puede ser con la punta de la tijera incluso. Le empujan un poquito así, miren, para que salga la puntada. Miren, que salga el dedito. Y ya. Y ahí estaría el dedito. Vamos a continuar tejiendo. La próxima vuelta que vamos a hacer es una disminución. Vamos a hacer una disminución. Hacemos una disminución. Ponemos el separador de vueltas. Ahora vamos a hacer 7 puntos. 1 y 7. Ahora voy a hacer una disminución. Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y al final voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, ¿no? Hasta aquí ya tendríamos 15 puntos, ¿no? 15 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a tejer 6 puntos bajos. Voy a hacer mi primer punto. Voy a poner el separador de vueltas y voy a tejer 6. Ya hice 1. Y 6. Ahora voy a hacer 2 disminuciones juntitas, 2 disminuciones seguidas. Voy a hacer 1 y 2. Aquí está la otra. Y 2 disminuciones juntitas. Ahora me voy tejiendo normalmente estos 5 puntos bajos. 1, 5 puntos bajos, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 13 puntos, ¿no?
Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento. Aquí, ¿no? Y luego me voy a ir tejiendo normalmente estos 12 puntos. Anteriormente yo tenía 13 puntos. Ahorita hice un aumento y voy a irme tejiendo normalmente estos 12 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mi aumento y luego hice 12 puntos bajos. Ahora, aquí en total yo tendría 14 puntos. Ahora lo que voy a hacer son vueltas ya de altura. Miren, ya terminé de tejer esta parte, voy a hacer vueltas de altura. Antes de hacer las vueltas de altura le voy a rellenar un poquito, no mucho, miren, es un poquito nomás que vamos a rellenar. Entonces voy a empezar a rellenar aquí un poco y luego sigo tejiendo las filas de altura. Y en total aquí voy a hacer 25 filas de altura. 25 filas de altura de estos 14 puntos bajos. Si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 25 filas de altura y aquí simplemente cortamos la hebra porque no necesitamos hebra realmente para poder unir, porque esto va luego ya unido con el cuerpo. Y miren, así nos quedan los dos bracitos. Le rellené poquito, nada más, no le relleno mucho. Miren, aquí nos quedan ya los dos bracitos, ¿no? Están del mismo, miren, del mismo tamaño, ¿no? Iguales los brazos. Entonces ustedes van a hacer estos dos bracitos antes de hacer el cuerpo. Y ahorita vamos a realizar lo que sería, miren, las piernitas. Esta es la piernita. Bueno, yo este patrón me basé en el pequeñito que hice, me basé en ese, utilizando como una regla de 3. Bueno, más adelante les debo ese video realmente. Les debo un video de cómo utilizar un mismo patrón, utilizando el mismo grosor de estambre, todo eso, el mismo crochet, pero transformarle para que se haga más pequeño el patrón, utilizando una regla de 3. Bueno, yo les debo ese video. Desde la otra vez les dije que les iba a subir, pero ya me voy a poner para ver cómo les subo, para que ustedes puedan adaptar así sus patrones, porque a veces los clientes pues nos piden tal figura, pero de tal tamaño. Entonces a veces como que no podemos, pues queremos tener justo el patrón que sea de esa medida. Entonces nosotros podemos adaptar. Entonces lo que yo hice fue eso. Primero hice el patrón pequeño y de ese patrón saqué este patrón más grande. O pueden hacer viceversa, de un grande sacar un pequeño. Y bueno, vamos a hacer esta piernita. Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer las piernitas, ¿ya? Y para ello pues es el procedimiento básicamente del muñequito base que hicimos en el anterior video, el que salió pequeño, el de 18 centímetros. Es el mismo proceso, pero obviamente cambian, debemos hacer mucho más puntos y todo eso, pero es el mismo proceso. Bueno, vamos a hacer 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Vamos a hacer en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, porque la primera no se teje, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y le vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto que hicimos de ese aumento. O sea, en el primer puntito. Ya. Listo. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. O sea, un punto en cada cadenita. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a hacer 4 puntos en la misma cadena. 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hicimos 4 puntos en la misma cadena. Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas. Y vamos a aprovechar para ir perdiendo esta hebra, ¿ya? Y vamos a hacer 5 puntos. O sea, un punto en cada punto. Vamos, 2, 2, 2, 2, 3, 4 y 5.
Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, aquí estamos perdiendo esa hebra, ¿no? Miren, así. Ya nos quedó la primera vuelta. Jalamos esta hebrita como para que se cierre. Miren este huequito que sabe quedar aquí. Lo jalamos, ¿ya? Y continuamos perdiendo esa hebra, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí ya se me acabó el estambre. Ya le voy a unir con el otro. Bueno, vamos a la siguiente y vamos a hacer un punto bajo en donde estaba el separador. Donde pusieron el separador, ahí vamos a hacer un punto bajo. Y voy a aprovechar y sigo perdiendo esta hebra. Aquí hago un punto bajo y voy a poner el separador de vueltas. Y en el siguiente punto yo voy a hacer, que sería aquí, un aumento. Entonces, hice un punto bajo y un aumento, ¿cierto? Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, ¿no es cierto? Aquí le voy a cortar ya esta hebra que estoy perdiendo. La voy a cortar. Y miren, aquí se me acabó el estambre. Le voy a... Estábamos 3 creo puntos, ¿no? Voy a unir con el nuevo estambre. Voy a unirle aquí con el nuevo estambre. Déjenme encoger. Listo, ya le uní el nuevo estambre. Teníamos que hacer 5 puntos. Ahorita tenemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a repetir un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 2 veces. Aquí ya hice la primera vez. Y luego hacemos la segunda. Un punto bajo y un aumento. Ahora volvemos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Al final me quedan, miren, 2 puntos. Y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y ya terminamos de hacer esa segunda vueltita, ¿no? Ahora, hasta aquí tendríamos ya 22 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 22 puntos. O sea, vamos a tejer un punto sobre punto y vamos a hacer 6 vueltas de altura. Listo, miren aquí, yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura, ¿no? Recuerden que tenemos 22 puntitos, ¿no? Ahora sí, vamos. Les cuento que este estambre, miren, aquí justo tengo la etiqueta del estambre que sé comprar y se me ha roto aquí. Esta es, les quería indicar, Naco Denim Sport. Y miren, a mí sí me gusta esta composición, la verdad. Aunque no es 100% algodón, pero es 60% algodón, cotton y 40% acrílico. Y realmente es muy suavecito y no tiene pelusa. Miren, que sé comprar yo aquí en el Ecuador. En realidad sé comprar en Quito. Yo vivo en Tulcán, que está como a 5 horas de Quito. Entonces, como ya se me acabó, y vienen varios colores, miren. Se me acabó esta. Entonces me tocó pedir un poco más. Me mandé a traer esas. Pero me estaba diciendo el señor que va a venir otra versión, que es la misma composición, pero va a decir Naco Cotton. Entonces vamos a probar ya en los próximos tutoriales la nueva versión, a ver qué tal. Bueno, eso nomás les quería comentar. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a seguir pues tejiendo. Nos tocaría hacer, a ver dónde me quedé, en 6 vueltas, ya. Entonces miren, aquí, estando aquí, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer aquí, vamos a tejer aquí 9 puntos, verán, estamos así, ¿no es cierto? Terminamos así la vuelta, número 6. Vamos a girar el tejido así y vamos a tejer estos 9 puntos así. 1, 2 y 9, ¿no? Giramos nuevamente el tejido. Vamos a hacer una disminución normal, así, miren, quedan 3. Tomo lazada y hago la disminución.
y tejo normalmente estos 7 puntos, 1 y 7. Este es como apretadito el último punto, 7. Giro el tejido, nuevamente voy a hacer una disminución. Miren, cojo 2 puntos y hago uno solo. Voy a tejer aquí, me tocaría hacer 6 puntos, 1 y 6 puntitos aquí. Giro, nuevamente voy a hacer una disminución. Miren, y voy a hacer 5 puntos, 1 y 5. Giro el tejido, voy a hacer de nuevo una disminución y voy a tejer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Miren, entonces giro el tejido, voy a tejer 2 puntos ahora, 1 y 2 puntos. Me voy a saltar un punto y voy al siguiente tejiendo 1 y en el siguiente 2. Y aquí yo ya tendría 4 puntos, ¿no es cierto? Porque hice 2 puntos, me salté un punto que no tejí y 2 puntos serían 4 puntos, ¿no es cierto? Listo. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces yo tendría aquí ya 4 puntos que hice, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir tejiendo en estas partes de aquí. Miren, vamos a sacar aquí en este lado 5 medios puntos altos aquí. Entonces nosotros vamos a dar la puntada aquí. Miren, si ven que aquí se forma como unas franjitas, una franja, otra franja y otra franja. Voy a darle aquí el primer medio punto. En este filito de aquí hago 1. En la mitad de este hago 2, en este filito 3, en la mitad 4 y en este filito 5. Entonces voy a hacer 5 medios puntos altos. Cojo lazada, me introduzco aquí, miren, y tengo 3, cojo lazada y tejo. Este va a ser el inicio de vuelta. Voy a poner aquí el separador de vuelta. Ya hice 1, vamos 2, vamos 3, 4, estoy haciendo medios puntos altos y 5, miren, ¿no? Ahora miren, aquí se mira como un huequito en la esquina. En ese huequito yo me voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo y me voy a ir tejiendo 15 puntos. Si no, déjenme ver, sí, 15 puntos bajos. Hice aquí, miren, aquí ya me topo con las cadenitas y aquí es más fácil. Voy 2. Y el 15 es igual en la esquinita, miren. El número 15 aquí, en ese huequito de la esquinita. Ahora voy a hacer lo mismo que hice acá. Me voy tejiendo hasta llegar aquí 5 medios puntos altos. Me voy tejiendo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Miren así. De esta manera. Déjenme ver mis apuntes. 5 medios puntos altos, ¿no? Ya. Y ahora me paso a la parte de acá. ¿Se acuerdan que tengo 1, 2, 3, 4 puntos? Aquí voy a hacer 4 medios puntos altos. Entonces con los 5 que hice aquí, 4 acá, serían en total 9, ¿no? Entonces ya hice 5. Vamos a coger aquí este punto. 5, 6, 7, 8 y 9. 9 medios puntos altos, miren, así nos tiene que estar quedando, ¿ya? Vamos a la siguiente vueltita. Vamos a la siguiente vuelta. Y aquí deberíamos tener ya en total, déjenme ver cuántos puntos, 29 puntos, sí, ¿no? 29 puntos deberíamos tener. Ya, ahora vamos a continuar y nos vamos a ir tejiendo nuevamente 5 medios puntos altos. Hago 1, y 5. 5 medios puntos altos. Ahora voy a hacer una disminución. Miren,
Voy a hacer una disminución. Y luego me voy a ir tejiendo 11 puntos. 1 y 11. Ahora voy a hacer otra disminución. Aquí voy a hacer otra disminución. Así, miren, de esta manera. Y finalmente, recuerden que aquí hicimos puntos bajos. Y ahora acá voy a hacer 9 medios puntos altos. Hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren. Ya hice mis 9 medios puntos altos. Y hasta ahí tenemos 27 puntos, ¿no? En total. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer son 7 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer ese patrón. Ahorita voy a tejer 7 puntos. 1, 7 y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos, ¿no? Vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a iniciar con una disminución. Vamos a hacer una disminución y colocamos el separador de vueltas. Así, miren, de esta manera. Ahora nos vamos a ir tejiendo 18 puntos bajos. Solo hasta 18. Listo, miren, ya tejí los 18 puntos y al final me sobraron 4 puntos. En esos 4 puntos yo voy a hacer 2 disminuciones. Entonces aquí voy a hacer 1 y 2 disminuciones. Recuerden que las disminuciones que estamos haciendo ahorita, estas de aquí, siempre deben quedar atrasito en el talón, miren, ¿no? Para que vaya dando esa formita, ¿ya? Ya hice entonces 2 disminuciones y hasta ahí tenemos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta haciendo un punto. Vamos a poner el separador de vueltas y nos vamos a ir tejiendo 2 puntos. Ya hice 1, ahora voy 2 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, una disminución. Ahora voy a irme tejiendo 13 puntos bajos, solamente hasta 13. Listo, miren, ya terminé de hacer los 13 puntos que les dije. Al final me sobran 4 puntos y aquí voy a hacer una disminución. Y luego voy a tejer normalmente estos 2 puntos. 1 y déjenme ponerle bien el pie. 1 y 2, ¿no? Y 2. Listo. Ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 19 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos. 1. Ponemos el separador de vueltas. 1, 1. 2 y 3. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. Y luego me voy a ir tejiendo 9 puntos. Solo hasta 9. Listo, miren, ya tejí mis 9 puntos y me sobran 5 puntos. En estos 5 puntos yo voy a hacer una disminución. Y luego voy a tejer normalmente estos 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 17 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a hacer 2 vueltas de 17 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar este piecito. Le vamos a rellenar, no mucho, solamente que dé la formita, miren, que quede así la formita, ¿ya? Miren, aquí yo ya le rellené. Les debe quedar así. Miren, aquí está el taloncito. Esta curvita del talón. Aquí está el empeine. Como les digo, no rellenen mucho.
Entonces, bueno, sigamos tejiendo, ¿ya? Vamos a ver, aquí se me ha metido esto. Ya. Ahora sí, mientras vamos así tejiendo, ustedes le van rellenando. Ya, ahorita vamos a empezar ya a hacer la piernita. Entonces van ustedes rellenando poco a poco. Bueno, aquí vamos a continuar y vamos a hacer un aumento. Recuerden que este aumento les debe quedar justo aquí atrás, ¿no? Arribita del talón. Si les queda muy acá o muy acá, lo que pasa es que, como siempre les digo, y perdónenme que les repita tanto, la manera de tejer no es la misma. Tenemos diferente tensión al tejer y puede ser que ustedes terminen la vuelta acá o acá. Entonces ustedes van a hacer los puntos que sean necesarios hasta llegar acá, ¿no? Ya. O si les queda muy por acá, pues les retroceden unos 2 puntitos, lo que sea necesario para que el aumento que ahorita vamos a iniciar, que es la vuelta, el inicio de vuelta, les quede ahí atrás en el centro, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a tejer ahora sí 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos y al final me va a sobrar un punto y en este punto del final voy a hacer un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 19 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a tejer estos 19 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 19 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, ponemos el separador, y vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento y nos vamos a ir tejiendo 15 puntos bajos. Al final me va a sobrar un punto y luego voy a hacer al final un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 21 puntos. Listo, miren, ya tejí mi vuelta de altura, o sea, un punto en cada punto, completé estos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, ponemos el separador, 2, 3 y vamos a tejer un aumento de puntos bajos. Un aumento. Ahora vamos a tejer 16 puntos. Al final me va a sobrar un punto y en este punto que me sobra el último voy a hacer un aumento. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 23 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 23 puntos bajos. O sea, vamos a tejer un punto en cada punto, 2 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de 23 puntos bajos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos. Voy a hacer un aumento de puntos bajos. Luego voy a tejer 18 puntos. Al final me va a sobrar un punto y aquí voy a hacer en el último punto un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 25 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, un punto sobre punto. Vamos a tejer estos 25 puntos y vamos a hacer 2 vueltas de altura de 25 puntos bajos. Listo, ya hice 2 vueltas de altura de 25 puntos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento. Vamos a iniciar con un aumento. Vamos a tejer, a ver, nos tocaría hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y repito un aumento. Hice un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo normalmente estos 20 puntos bajos hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 20 puntos bajos que me faltaban de esta fila y pues hasta ahí tengo 27 puntos. Ahora voy a hacer 2 vueltas de altura de estos 27 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 27 puntos. Ahora voy a iniciar realizando un aumento.
de puntos bajos. Voy a hacer aquí la señal y voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos y voy a hacer luego un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Y luego me voy a ir tejiendo estos 21 puntos que serían hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 21 puntos y hasta ahí tenemos 29 puntos en total en esta vuelta. Ahora lo que vamos a tejer es 3 vueltas de altura, o sea, un punto sobre punto, estos 29 puntos, y vamos a hacer 3 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vueltita de altura, mis 3 vueltas de altura. Ahora vamos a empezar a rellenar un poquito, ¿ya? Listo, miren, ya les rellené un poquito, no rellenen mucho para que no se les abra los puntos, ¿no? Solo hasta donde sea necesario. Ahora sí, vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, ¿no? Vamos 2 y vamos 3 puntos y voy a hacer una disminución. Recuerden que estas disminuciones les quede atrás, ¿no? Atrás de la pierna. Miren, aquí, porque aquí vamos a hacer la curvita. Entonces la disminución debe quedar atrás. Ya, hice una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. Y luego hago otra disminución. Entonces ustedes más o menos lo que van a cuadrar es que los 2 puntos bajos que hicimos estén justo como en el centro y la disminución a un lado y la otra al otro lado. ¿Ya? Entonces ya hicimos 3 puntos bajos, una disminución, ¿no es cierto? Y luego hicimos 2 puntos bajos y una disminución. Hicimos aquí 1, 2, 3 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos y una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo normalmente punto sobre punto estos puntos de aquí. En total nos debe quedar hasta llegar al marcador 20 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 27 puntos en total. Ahora vamos a la siguiente y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, ponemos el separador de vueltas. 1, 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo 18 puntos bajos. Al final me van a sobrar 2 puntos y voy a hacer una disminución. Entonces, voy a tejer 18 puntos ahorita, me sobran 2 puntos y al final hago una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 25 puntos. Ahora vamos a hacer un punto sobre punto y vamos a hacer una vuelta de altura de 25 puntos. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta de altura. Miren, así nos está quedando la piernita de 25 puntos bajos, ¿no? Entonces, ahora ahí tendríamos, déjenme ver dónde estamos. Ya, ahí tendríamos 25, claro, 25 porque hicimos una vuelta de altura. 25, ahora vamos a hacer 15 puntos bajos. Vamos a tejer solamente hasta 15 puntos. Después ya les digo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 15 puntos. Listo, miren, ya tejí 15 puntos. A mí son 15 puntos porque yo me tengo que situar, miren, esa es la parte de delante de la pierna. Entonces, lo que yo voy a hacer es en total aquí 5 aumentos para hacer la partecita de la rodilla, ¿no? Entonces, los 5 aumentos, miren, así está la pierna, los 5 aumentos tienen que quedarme justo al frente. No, ni muy acá ni muy acá, sino 5 puntos de aquí al frente. Si a ustedes, yo hice ahorita 15 puntos, si a ustedes les sale, están muy acá, pues retrocedan puntos, o si les falta puntos, pues aumenten, no aumenten puntos, sino que sigan tejiendo hasta que justo se sitúen aquí, miren. Y aquí da 1, 2, 3, 4, 5, que serían, miren, estos 5 puntitos del centro de la pierna, de al frente. Y aquí vamos a hacer 5 aumentos seguidos. Listo, miren, ya hice mis 5 aumentos
Y finalmente aquí me tocaría hacer 5 puntos bajos. Al final ya me quedan solo 5 puntos para tejer. Entonces voy a tejer estos 5 puntos. 1 y 5. Y hasta ahí nosotros tendríamos 30 puntos ya. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de estos 30 puntos. O sea, voy a tejer un punto sobre punto. 30 puntos, una vuelta de altura. Listo, miren, ya tejí mis 30 puntos. Miren, aquí ya se va a formar la rodillita. Y bueno, acá continuamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, un punto. Vamos, 2, 3 y 4. Y justo aquí, vean, me sitúo en la parte de atrás en el centro. Entonces aquí voy a hacer un aumento. El aumento me tiene que quedar este aumento en la parte de atrás de la pierna, ¿no? Y finalmente me voy tejiendo estos 25 puntos que me faltarían tejer hasta llegar al marcador. Y listo, miren. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Recuerden que aquí tenemos ya 31 puntos porque hicimos un aumento. Entonces sería 31 puntos. Bueno, ahora vamos a empezar a tejer ya solamente las vueltas de altura para hacer crecer nuestro tejido. Y vamos a tejer 15 vueltas de altura de 31 puntos bajos, ¿no? No se olviden que mientras van tejiendo van rellenando la piernita. Listo, miren, yo ya terminé de hacer aquí mis 15 vueltas, ¿ya? Entonces, ustedes la primera pierna que hagan, supongamos que esa es la primera que ustedes estén haciendo, lo que van a hacer es en la primera pierna le van a tejer 16 puntos de la nueva vuelta, solo hasta 16, y luego lo que van a hacer es cortar la hebra, miren. Yo aquí así hice en la primera pierna, terminé de hacer las vueltas, hice solo 16 puntos y corto la hebra. En la segunda pierna nos vamos a ir tejiendo una vuelta más de estos 31 puntos. Vamos a tejer una vuelta más. Listo, miren, ya hice una vuelta más. Voy a quitar este separador de vuelta. Hice una vuelta más. Entonces vamos a ubicar que estemos justo, miren, la pierna así, ¿no? De lado. Entonces la vamos a doblar así bonito. Y justo vamos a ver, miren, así rectito. Que nosotros nos encontremos justo aquí. Hasta aquí, miren. A mí me faltaría 1 y 2 puntitos tejer más. Entonces ustedes se van a ubicar acá. Si es que justo ustedes al doblar les da, pues ya no hacen los 2 puntitos. Pero incluso si es que se pasan, pues vuelta, destejen los puntos que sean, pero deben ubicarse aquí en la mitad de la parte de aquí de la pierna, ¿no? Entonces yo aquí le voy a hacer un puntito más, nomás le voy a hacer, no 2, un puntito más, porque ahí me parece que ya está. Déjenme doblarle así. Sí, miren, justo hay un puntito más. Entonces, un puntito más le hice, ¿ya? Ahora lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a hacer aquí una cadena y vamos a coger la pierna, la primera que hicimos, y mire cómo va así. Así, ¿no? Las piernas derechas. Entonces voy a encontrar también el centro de acá. Cojo la piernita así, miren, le aplasto, le miro que quede justo aquí y me tocaría hacer aquí. Entonces voy a pinchar ahí. Y recuerden que tenemos 31 puntos, ¿no es cierto? 31 puntos. Me voy a ir tejiendo estos 31 puntos de esta otra pierna, ¿ya? Pero el marcador lo voy a poner donde hice la cadena. Ese va a ser el inicio de la vuelta, ¿ya? Entonces aquí, como yo hice una cadenita, es que sería aquí la cadena. Esta es la cadena, ¿ya? Esa es la cadena. Entonces yo me voy a ir tejiendo estos 31 puntos. Listo, miren, yo ya tejí los 31 puntos de esta pierna. Ahora me voy a tocar aquí con donde está la cadena, al otro lado de la cadenita donde pusimos el marcador. Y ahí pues yo voy a tomar la cadenita, le voy a sacar el marcador porque me estorba. Aquí, espérenme un ratito, déjenme ponerle bien. Ya, aquí se le ve claramente la cadenita.
la que hicimos, miren, acá se la ve del lado, de este lado, miren, aquí se le ve claramente, es esta cadena. Entonces yo ahí voy a hacer un punto. En esa cadenita voy a hacer un punto, así, ¿no? Y luego me voy a ir tejiendo los 31 puntos de la otra pierna. Listo, ya tejí los 31 y me encuentro, aquí sería ya el inicio de vuelta, porque recuerden que hicimos una cadena, hicimos 31 puntos, tejimos un punto del otro lado de la cadena, hicimos 31 y ahora nos encontramos de nuevo con esa cadenita y la vamos a tejer normalmente. Y este es mejor dicho el inicio de vuelta, ¿no? Desde que estamos haciendo esto. Y bueno, después de poner aquí ya el separador de vuelta en el punto que hicimos la primera cadena, cuando íbamos a unir las piernas, después nos vamos a ir tejiendo. Este es el inicio de vuelta. Vamos a irnos tejiendo los 31 puntos de la una pierna, el puntito de atrás que sería de la cadena, serían 32 puntos, más 31 puntos de la otra pierna hasta llegar acá al final. Y en total tendríamos 64 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta, ¿no? Tenemos 64 puntos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer una disminución. Vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer 30 puntos bajos, una disminución y 30 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 62 puntos porque hicimos una disminución acá y una atrás, entonces sería 62 puntos que tenemos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 62 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 6 vueltas de altura de 62 puntos, miren. Así nos ha quedado la unión. Así está todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer lo siguiente y vamos a hacer 13 puntos bajos. Vamos a hacer 13 puntos bajos. Solamente hasta 13. Ya hice 13 puntos bajos. Ahora voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer 14 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer. Entonces les voy a repetir. Hice 13 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución. Ahora voy a repetir de nuevo eso. 13 puntos bajos, una disminución y 14 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer eso y hasta ahí tenemos 58 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 58 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 58 puntos. Ahora vamos a hacer el patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos van a sobrar 4 puntos y esos 4 puntos los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 52 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a levantar en total 14 vueltas de altura de estos 52 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 14 vueltas de altura. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, vamos a hacer 24 puntos bajos y una disminución y eso lo vamos a repetir 2 veces. Eso nos va a llenar toda la vuelta. 24 puntos, una disminución, 24 puntos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 50 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución, 23 puntos bajos, una disminución y 23 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y vamos a rellenar lo que nos haga falta para continuar ya la unión de brazos. Listo, miren, voy a hacerle un poquito la cámara. Ya. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, ¿no? Aquí tenemos 48 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es ya la unión de los bracitos, miren, al cuerpo. Y lo primerito que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, yo terminé, miren, aquí.
porque quiere el inicio y recuerden que empezaba aquí en el centro, pero siempre se va haciendo a un lado, ¿cierto? Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a ubicar, miren, como está así, vamos a aplastar así, que quede justo donde, que esté en la mitad, ¿no es cierto? Y justo aquí, miren, vamos a tomar 2 puntos de aquí y 2 puntos de acá, en total 4. Y vamos ahorita, aunque sea con el separador, vamos a marcar, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos sacar es 4 puntos que queden aquí, justo aquí en este lado, y 4 puntos de este lado, ¿no? Simplemente así aplastando. Y ustedes miren 1, 2, 3 y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a coger y voy a zafar aquí. Miren bien, ¿no? Que estén los 4 puntos de un lado y los 4 puntos del otro lado. Déjenme recorrerle un puntito, parece que está acá. Ya, miren, entonces yo voy a zafar los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí. Miren, ¿no es cierto? Entonces aquí es la señal donde yo cogí de 1, 2, 3 y 4, porque aquí yo voy a unir 4 puntos del brazo con 4 puntos del cuerpo. Entonces este 1, 2, 3 y 4 también los voy a zafar, porque en esa parte voy a tejer ahí. Miren, no les doy un número de puntos porque, como siempre les digo, no es la misma tensión al tejer todos. Entonces puede ser que, como les digo, unos terminen más allá, más acá, y bueno, el objetivo es que ustedes miren que su muñeca esté así de frente, ¿no? Y aplastan y ubican, miren, desde aquí 1, 2, 3, 4 puntitos, porque va a quedar aquí un bracito y acá el otro bracito. Y lo mismo ustedes aquí ya teniendo, bueno, nuestro inicio, voy a jalarle un poquito para que no se me vaya a zafar, ¿ya? Entonces voy a hacer igualmente, miren, lo mismo acá. Y voy a poner la señal, miren, que sería aquí, ¿ya? 1, 2, miren, y gira 3, 4, ¿no? Quedarían 4. Entonces esta señal le pongo solo para cuando ya me toque unir el otro brazo, pues lo haga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el brazo. Miren, aquí está el pulgar así va a quedar, miren, con el pulgar hacia arriba. Entonces aplasto la mitad y tomo 4 puntos de aquí del interior para poder unir con 4 puntos del cuerpo. Ya, eso sería de esta manera. Miren, me voy a volver a enlazar, ¿no? Y voy a tomar 4 puntitos. Entonces, como ya le aplasté así, voy a coger, espérenme, aquí está una pelucita. Ya, voy a coger de aquí un punto del cuerpo, miren, de adentro hacia afuera. Y luego voy a tomar un punto del cuerpo. Así, de esta manera. Un punto del brazo y un punto del cuerpo, que serían 2. Un punto del brazo, un punto me tocaría acá del cuerpo, que serían 3, un punto del brazo y un punto del cuerpo, que serían 4. Miren, así. Y miren, así nos debe quedar, miren, el bracito, ¿no? Luego ya vamos a tejer los demás puntos. Entonces, yo ya hice 4 puntos, ¿cierto? Y luego me voy a ir recorriendo, voy a ir tejiendo, en cambio, ya los puntos solo del cuerpo, que serían, en mi caso, 20 puntos. Voy a irme tejiendo punto sobre punto estos 20 puntos bajos hasta llegar al final del marcador. Y 20. Y aquí ya le quito este marcador y le voy a poner en el primer punto que hicimos al unir estos 4. Miren, que sería aquí. El primer punto que hicimos, que unimos cuerpo con bracito. Déjenme ponerle bien porque no se me quiere poner. Ya. Ese va a ser el inicio de vuelta. Acá le puse solamente era para darme cuenta hasta dónde debo tejer. Les explico así de esta manera sin darles puntos exactos. Porque
Luego ustedes pueden seguir ese patrón y luego no les quede parejo, ya. El objetivo es que a ustedes les quede de igual forma en el mismo sentido, que el brazo no les quede muy acá, ni este otro muy atrás. Entonces, ese es el objetivo. Vamos a hacer lo mismo con los pulgares hacia arriba, aplastamos el brazo, vamos a escoger 4 puntitos de aquí que queden ahí en el centro para unirlos con 4 puntitos del cuerpo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el anterior bracito. Entonces yo voy a coger de aquí un punto. Miren, y me toca coger acá el punto del cuerpo. Y voy a hacer 4 puntos, uniendo las 2 piezas. Voy 1, vamos 2, vamos 3 y vamos 4. Miren, ya hicimos 4 puntitos. Y miren, así nos quedan los bracitos muy bien parejo. Miren, entonces quedan igualitos, ¿no? Entonces acá vamos a tejer todos los puntos que nos hace falta tejer, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos hasta llegar antes del marcador. Entonces vamos a continuar ya la siguiente vuelta. Bueno, ya tenemos unidas esas partecitas de ahí. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Esa es la manera como nos apoyas. Entonces miren aquí, recuerden que nosotros en el brazo teníamos 14 puntos, ¿no es cierto? Y tejimos 4. Eso quiere decir que todavía tenemos disponibles aquí 10 puntos, ¿no? Entonces vamos a empezar a tejer en estos puntos que nos hace falta y en el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a iniciar realizando una disminución, ¿no? Entonces yo cojo el primer puntito, no donde estaba el marcador, porque el marcador era con el punto de atrás. Entonces yo aquí, miren, este está con el punto de atrás. Entonces yo voy a hacer una disminución aquí en el brazo. Y aquí yo le voy a poner estoy muy abajo, el separador de vueltas, ¿no? Hice una disminución en los puntos del brazo, ¿no? Eso quiere decir que si hice una disminución, ¿cuántos me faltarían aquí tejer? Si tenía 10, hago una disminución, me faltarían 8, ¿no es cierto? Entonces voy a tejer esos 8 puntos. 1 y 8, miren. Y 8 puntos, ¿no? Entonces, ya, me voy acá tejiendo. Ahora, ¿no? Vamos a continuar y vamos a hacer una disminución. Aquí una disminución, déjenme encogerle bonito. Una disminución en el cuerpo, estoy haciendo. Y voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Luego voy a repetir una disminución otra vez. Y voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8 puntos que son del cuerpo, ¿no? Porque este punto ya viene acá donde unimos, ¿no? Entonces ahora ya me paso de nuevo a lo que son los puntos del brazo, que tengo 10 disponibles, ¿no es cierto? Voy a coger y voy a hacer aquí una disminución. Miren, una disminución. Le sostengo esta hebrita que la voy a luego ir perdiendo. Termino, miren, de hacer la disminución. Jalamos esta hebrita para irla perdiendo. Y tejo aquí 8 puntos bajos, ¿no? Porque ya hice una disminución. Voy a hacer 1 y 8. 8 puntos bajos, miren. Y nos vamos a ir tejiendo normalmente. Vamos a tejer estos 20 puntos que tengo aquí en esta parte de acá hasta el final. Hasta ahí tendríamos, miren, 56 puntos, ¿no? Porque recuerden
que nosotros teníamos, pues se aumentó puntos porque ya hicimos los 10 puntos que eran de los brazos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos 56 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer un punto. Vamos a poner el separador de vueltas. Ya. Vamos a hacer 2 puntos. 3 puntos. 4 puntos. Y una disminución. Ahora vamos a irnos tejiendo en total aquí punto sobre punto, pero solamente nos vamos a ir tejiendo, déjenme ver los apuntes, 23 puntos, solo hasta 23. Listo, miren, ya tejí mis 23 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer aquí es una disminución. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En total me deben quedar por tejer aquí 25 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos ya, ¿no? Miren, ya están uniditos los brazos. Y bueno, creo que ya nos falta poco. Ya nos falta solo las vueltas de disminuciones y terminaríamos ya de hacer el cuerpo. Ahora vamos a hacer el patrón vamos a tejer 7 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 7 puntos bajos. Voy a hacer aquí una disminución. Ay, ahorita que me veo, miren, está más oscuro mi quemado. Y este es un aruñado de mi gato. Por acá también tenía. Es que creo que me quemé en la freidora de aire. Y estaba grabando unos videos para mandarle a mi mamá, que ella vive en otra provincia, porque recién se compró la freidora y le estaba yo, según yo, indicándole cómo se utiliza, cómo sale mejor la comida. Son unos videos que sé subir así, pero no es que es el canal y las recetas, ¿no? Pero sé subir así en una cuenta de TikTok. Estoy como Karina, esa es una cuenta personal. Estoy como Karina Castillo en TikTok y sé subir así como hacer algunas cosas. Por si acaso si me quieren ver también. Ahí me quemé haciendo eso. Bueno, entonces como yo les decía, aquí vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. No se olviden de ir rellenando mientras se va cerrando, ¿no? Vamos, ahí tenemos 36 puntos, ¿no? Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de disminuciones, que sería 7 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 16 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 16 puntos. Listo, miren, aquí hice 3 vueltitas. Ahorita aquí hice una pausa porque miren, aquí en esta parte donde queda ya vacío y queda un poquito aquí también medio vacío, no está tanto relleno ahí. Yo voy a aquí pues hacer como hicimos la técnica en el cuerpo base chiquito. Vamos a ponerle aquí silicona caliente, le vamos a poner acá la pistola, así miren, de esta manera.
Voy a sacarle y vamos primero tratando de no ensuciar esta última fila porque como vamos a seguir tejiendo, entonces no queremos que se nos ensucie. Entonces vamos a llenarle aquí de silicona aquí adentro. Vamos haciendo así presioncita para que la silicona caiga adentro. Ya, eso. Miren así. Listo, miren, una vez que hemos llenado un poquito aquí de silicona, no se olviden de dejar que se seque bien antes de seguir haciendo las vueltas, ¿ya? Incluso si ustedes le quieren meter ahí cuando está un poquito todavía caliente un palito, le pueden meter. También es válido. Listo, miren, ya terminé de hacer en total las 3 que hicimos, ¿no? Al principio y luego hice 6 más, en total son 9 vueltas, ¿no? Entonces ahora en este huequito le vamos a terminar de rellenar con silicona. Le vamos a poner silicona caliente hasta aquí, hasta el tope, ¿no? Entonces vamos a hacer esa manera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aquí, y miren, eso también quiero decirles. Aquí vamos a dejar un hilito, más o menos de unos 15 centímetros. Y vamos aquí a zafar y vamos a dejarla así. Y vamos a rellenar aquí, como les digo, vamos a meter la puntita de la pistola de la silicona y hacemos aquí como presión para que toda la silicona se vaya yendo hacia abajo, ¿no? Y llenamos hasta el borde. Listo, miren, aquí está ya la silicona dura. Les hice poner antes de terminar porque miren, hasta aquí tengo la silicona que le siento como durito hasta aquí. Es como para que luego no se vire mucho esto y sea más seguro. Vamos a ensartar la aguja y vamos a ingresar la cabecita pues aquí en este espacio de aquí, miren, del huequito. Háganle con el dedito incluso así un poquito. Y bueno, vamos a pasar la aguja para acá. Más que nada este proceso es para que a nosotros nos quede un poquito más fácil el hecho de... Déjenme ver dónde mis pinzas, que no sé dónde están. Acá están. De acomodar, ¿no? Y también que quede firme ahí. Entonces, miren, jalamos así. Entonces es un poquito como más fácil jalarle, miren, ¿no? Y entraría así la cabecita. Quedaría estas 2 vueltitas ahí, miren, como cuellito, ¿no? Casi una vueltita. Sería una entre 1 y 2. Entonces, al momento que ustedes ya sacaron la cuerdita por aquí, ¿no? Entonces la cabecita ya les queda ahí donde ustedes le van a dejar. Y luego aquí en el centro, donde inició el anillo mágico, vamos a hacer un nudito para que pues no se zafe la cabecita. Ahí. Entonces yo aquí le voy a pinchar así un poquito. Voy a coger un poquito de estambre y voy a hacer un nudito, miren. Paso el alambre alrededor de la aguja. Así, miren, de esta manera. Y luego le meto por aquí mismo y salgo por cualquier otro punto del tejido, ¿no? Voy a jalarle aquí con la pinza. Y eso sería todo. Miren, aquí voy a cortar la hebra. Voy a coger la tijera. Voy a cortar la hebrita. Y ya, miren, aquí ya nos quedaría. Aquí sí se les hunde, le sacan un poquito así. Y ya está. Y miren, aquí ya nos quedaría la cabeza segura. Incluso se puede girar. Si ustedes desean una cabeza fija para no darle movimiento, pues le pueden, si desean, le pueden coser. Pero yo creo que ahí ya está más que firme. O también es otra opción. Pueden ponerle silicona en este huequito de la cabeza y le introducen el cuellito y ahí ya les quedaría firme pegado. Yo le quiero dejar así, la verdad, la cabecita, ¿no? Y bueno, así nos queda, miren, el cuerpito.